Hay ideas que nunca llegaron a existir, trazos detenidos en el papel, donde la imaginación fue más lejos que el mundo que podía sostenerla. Esta noche, el recorrido se desliza entre los cuadernos de Leonardo da Vinci, donde arte, ciencia y silencio conviven en equilibrio. A lo largo de este relato, aparecerán máquinas que nunca fueron construidas, mecanismos adelantados a su tiempo, y pensamientos que quedaron suspendidos entre la observación y el sueño. Todo fluye con calma, como si cada página aún respirara en voz baja, esperando ser leída. Si este momento acompaña la noche, puedes dejar en los comentarios desde dónde escuchas y a qué hora transcurre este instante. Si este tipo de historias encuentra un lugar, un like o una suscripción, ayudan a que estos relatos continúen. Somos Relatos de Medianoche. Y ahora, mientras el presente se disuelve lentamente, el tiempo comienza a retroceder hacia la Italia del Renacimiento, donde la mente de un hombre dibujaba lo imposible. En el centro de la península italiana, durante el siglo XV, el tiempo transcurría con una cadencia particular. Las ciudades crecían despacio, acumulando piedra sobre piedra, generación tras generación. Los mercados llenaban las plazas al amanecer, y las campanas marcaban las horas con una regularidad que pocos cuestionaban. Era un período de transformación silenciosa. Las ideas viajaban pegadas al pergamino, en las alforjas de los comerciantes, en los barcos que cruzaban el Mediterráneo cargados de especias y manuscritos. Algo estaba cambiando en la manera en que los hombres observaban el mundo, aunque nadie hubiera podido nombrarlo con precisión en aquel momento. Florencia era, en ese tiempo, una ciudad singular. No la más grande de Italia, ni la más antigua, pero sí una de las más densas en cuanto a energía intelectual. Los talleres de los artesanos compartían calle con las librerías y los estudios de los notarios. Los gremios organizaban la vida económica con una precisión casi geométrica. El dinero fluía, los encargos llegaban, y en ese movimiento constante se generaba algo difícil de describir, una atmósfera propicia para el pensamiento. Los mecenas florentinos financiaban pinturas, esculturas y edificios, pero también financiaban conversaciones. Reunían en sus palacios a filósofos, poetas, matemáticos y artistas, y dejaban que las ideas se mezclaran sin un propósito demasiado definido. De esas mezclas nacían obras que nadie había anticipado. El Renacimiento, como se llamaría a este periodo siglos después, no fue una ruptura súbita. Fue un proceso lento, acumulativo, casi geológico. La recuperación de textos griegos y romanos, traducidos al latín y luego a los idiomas vernáculos, fue abriendo ventanas hacia formas de pensar que habían estado sepultadas durante siglos. Platón, Aristóteles, Vitruvio, Euclides. Sus ideas regresaban al mundo de los vivos con una frescura inesperada. En ese contexto, el conocimiento ya no era exclusivo de los monasterios ni de las universidades. Se filtraba hacia los talleres, hacia los patios de las casas burguesas, hacia los mercados. Un joven aprendiz de pintor podía acceder, a través de su maestro, a discusiones sobre geometría, perspectiva, anatomía y filosofía natural. El arte y la ciencia no eran territorios separados, eran parte de un mismo impulso: entender la forma de las cosas. En esta Italia del siglo XV, entre olivos y cipreses, entre colinas suaves y ciudades amuralladas, nació un hombre cuya mente funcionaría de una manera diferente a la mayoría. En el año 1452, en una pequeña localidad llamada Vinci, cerca de Florencia,
nació un niño al que llamaron Leonardo. Era hijo natural de un notario llamado Ser Piero da Vinci y de una mujer de origen humilde, cuyo nombre era Caterina. Las circunstancias de su nacimiento lo colocaban en una posición ambigua, reconocido por su padre, pero sin el estatus pleno que habrían tenido los hijos legítimos. Pasó sus primeros años en la casa de su abuelo paterno, rodeado de campos y de un paisaje que más tarde aparecería, de maneras sutiles, en el fondo de sus pinturas: el valle del Arno, las colinas boscosas, los canales pequeños que irrigaban los viñedos. Todo eso entró en su mirada durante la infancia y quedó ahí, sedimentado. No hay documentos precisos sobre sus años tempranos. Lo que se sabe proviene de fuentes indirectas, de testimonios posteriores, de inferencias. Pero algunos rasgos parecen constantes: una curiosidad precoz por la naturaleza, una habilidad manual que se manifestó antes de cualquier formación formal, y una capacidad de observación que quienes lo rodeaban notaban como algo fuera de lo común. Alrededor de los 14 años, fue enviado a Florencia. Su padre había establecido contactos con Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más reconocidos de la ciudad. El taller de Verrocchio era un lugar de trabajo intenso y diverso. Allí se realizaban pinturas, esculturas en bronce, trabajos de orfebrería, diseños arquitectónicos. Era, en cierto modo, un laboratorio avant la lettre, donde los materiales y las técnicas se exploraban con una mentalidad experimental. Leonardo ingresó como aprendiz. La palabra sugiere subordinación, y en parte lo era. Los aprendices hacían tareas menores, preparaban pigmentos, limpiaban pinceles, observaban a los maestros trabajar. Pero también aprendían todo. Miraban cómo se construía una composición, cómo se calculaban las proporciones, cómo se mezclaban los colores para obtener ciertos efectos de luz. En ese taller, Leonardo absorbió no solo las técnicas del arte, sino también una manera de relacionarse con los problemas. Verrocchio era un hombre que pensaba con las manos, que probaba soluciones, que no tenía miedo de equivocarse en el proceso de encontrar la respuesta correcta. Esa actitud dejaría una huella. Los años en el taller de Verrocchio fueron también los años en que Leonardo comenzó a dibujar con una seriedad creciente. No solo copias de obras ajenas, sino observaciones directas: plantas, animales, manos humanas, expresiones faciales. La línea de sus dibujos tenía ya entonces una cualidad particular, una suavidad que no era solo habilidad técnica, sino algo más cercano a la atención sostenida. Para Leonardo, la distinción entre arte y ciencia era una frontera que no tenía demasiado sentido. Ambas actividades compartían un mismo origen, la observación, y compartían también un mismo propósito: comprender la forma de las cosas, es el principio que subyacía a su apariencia. Cuando pintaba una mano, necesitaba saber cómo funcionaban los tendones debajo de la piel. Cuando diseñaba una máquina, pensaba en la elegancia de su movimiento, con la misma atención que dedicaría a la composición de una figura. El mundo era para él un sistema de relaciones visibles, y el trabajo del observador era encontrar esas relaciones. Esta actitud no era completamente nueva. Otros artistas del Renacimiento también estudiaban anatomía, también pensaban en perspectiva y geometría. Pero en Leonardo, estas actividades alcanzaban una intensidad diferente. No se trataba de adquirir un conocimiento funcional para mejorar la pintura. Se trataba de una curiosidad que tenía vida propia, que se extendía más allá de cualquier aplicación inmediata. Estudió el vuelo de los pájaros, no solo para imaginar máquinas voladoras, sino porque el vuelo en sí mismo
era un problema fascinante. Observó el movimiento del agua, no solo para diseñar canales, sino porque el agua le parecía un espejo de algo más general, la manera en que la energía se propaga y se transforma. Sus cuadernos reflejan esta manera de pensar. En una misma página podía aparecer un estudio anatómico, una nota sobre proporciones matemáticas, un boceto de un mecanismo y una observación sobre la forma de una nube. No había en eso desorden, aunque a primera vista pudiera parecerlo. Había, más bien, una coherencia profunda. Todo formaba parte de un mismo intento de entender el funcionamiento del mundo. La ciencia del siglo XV no era lo que sería siglos después. No había método experimental formalizado. No había publicaciones científicas. No había comunidades de investigadores que compartieran resultados de manera sistemática. El conocimiento se transmitía a través de la tradición, de los textos de autoridad, del aprendizaje por imitación. Leonardo operaba en ese contexto, pero con una diferencia. Confiaba más en sus propios ojos que en la autoridad de los libros. Esta desconfianza hacia la autoridad escrita era, en su época, una posición minoritaria. La mayoría de los estudiosos consideraba que el conocimiento verdadero estaba en los textos antiguos y que la tarea del estudioso era interpretarlos, no contradecirlos. Leonardo pensaba de otra manera. Si lo que veía con sus ojos no coincidía con lo que decían los textos, la posibilidad de que los textos estuvieran equivocados era algo que consideraba seriamente. Existe, en alguna parte entre la escritura y el dibujo, un territorio que Leonardo habitó durante toda su vida adulta: el cuaderno. No el cuaderno como diario, no como simple registro de tareas o pensamientos cotidianos. El cuaderno como espacio de exploración. Se conservan, dispersos por museos y colecciones privadas de todo el mundo, miles de páginas escritas y dibujadas por Leonardo. La cifra exacta varía según las fuentes, pero se habla de más de 5.000 hojas. Son los códices: el Códice Atlántico, el Códice de Madrid, el Códice Leicester, el Códice sobre el vuelo de los pájaros, entre muchos otros. Estas páginas tienen una apariencia que puede desconcertar a quien las ve por primera vez. La escritura va de derecha a izquierda, en lo que se conoce como escritura especular. Solo puede leerse correctamente ante un espejo. Las razones por las que Leonardo escribía así no son completamente claras. Se ha especulado con que era zurdo y que esa dirección resultaba más natural, con que quería proteger sus ideas de ojos ajenos, con que simplemente era una costumbre que había desarrollado y mantenido. Probablemente intervenían varias razones a la vez. Entre el texto y los dibujos hay una relación constante. Las palabras explican las imágenes completan las palabras. En algunos pasajes, el dibujo hace el trabajo que el lenguaje no puede hacer: mostrar una relación espacial, representar un movimiento, capturar la tensión de una estructura bajo carga. Los cuadernos no eran documentos públicos. Leonardo no los escribía para que otros los leyeran, al menos no de manera inmediata. Eran, ante todo, un instrumento de pensamiento. Pues escribir y dibujar era para él una manera de pensar, de clarificar, de poner a prueba las ideas contra la resistencia del papel. En ellos conviven notas sobre proporciones del cuerpo humano, con observaciones sobre el comportamiento del agua, diseños de máquinas con reflexiones sobre la naturaleza de la luz, estudios de plantas, con anotaciones sobre geología. La variedad es tal que resulta difícil resumirla sin empobrecer lo que contiene. Muchas páginas tienen un carácter provisional.
Una idea aparece esbozada, luego modificada en el margen, luego retomada en otra página días o meses después, con variaciones. Este proceso iterativo es visible en la tinta misma, en la densidad variable de las líneas, en los añadidos y correcciones que se superponen. Los cuadernos no fueron publicados en vida de Leonardo. Permanecieron en poder de sus discípulos y herederos, y durante siglos su contenido fue accesible solo para quienes podían consultar los manuscritos directamente. La difusión sistemática de su contenido comenzó siglos después de su muerte, y aún hoy hay páginas cuya interpretación genera debate. Leonardo no aprendió en una universidad. El latín lo dominaba solo parcialmente, y el acceso a los textos académicos de su época fue, durante mucho tiempo, limitado. Esto que podría haber sido una limitación, se convirtió, de alguna manera, en una ventaja peculiar. Lo obligó a confiar en la observación directa más que en la autoridad de los libros. Su método, si puede llamarse así, tenía una estructura reconocible. Comenzaba con la observación, mirar el objeto o el fenómeno con atención sostenida, durante un tiempo suficientemente largo como para que los detalles que al principio pasaban desapercibidos fueran apareciendo. Luego venía el dibujo. Trasladar lo observado al papel, que era también una forma de comprender, porque dibujar obliga a tomar decisiones sobre lo que es esencial y lo que no. Después venían las preguntas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la causa? ¿Qué pasaría si se alterara esta variable? Las preguntas generaban hipótesis, y las hipótesis generaban nuevos dibujos, nuevas observaciones. No era exactamente el método científico moderno, formalizado en el siglo XVII, pero tenía con él un parentesco notable. Estudió anatomía, diseccionando cadáveres, lo cual era en su época una actividad tolerada con incomodidad. Pero los estudios anatómicos que produjo son de una precisión que no tendría equivalente hasta mucho tiempo después. Las representaciones del corazón, del sistema venoso, de los músculos del torso, de la estructura del cráneo, muestran una comprensión que iba más allá de lo que los textos médicos de la época podían ofrecer. Estudió la mecánica observando el funcionamiento de las máquinas simples que lo rodeaban, poleas, engranajes, tornillos, palancas. Las analizó con una atención que buscaba principios generales, no solo aplicaciones concretas. ¿Qué hace que una palanca sea más o menos eficiente? ¿Qué relación hay entre el ángulo de un tornillo y la fuerza que puede transmitir? Estudió la hidráulica observando ríos y canales. El agua le fascinaba particularmente. Sus cuadernos contienen centenares de dibujos de flujos de agua, de remolinos, de la manera en que el agua choca contra un obstáculo y se divide. Hay en esas páginas un intento de encontrar los principios que rigen el comportamiento del fluido, algo que la física moderna formalizaría siglos después. Inventar, en el siglo XV, no significaba exactamente lo que significa hoy. No había patentes, no había industria en el sentido moderno. No había una infraestructura para convertir una idea en un producto que pudiera fabricarse en serie y distribuirse. La invención era, en gran medida, un asunto entre el inventor y su mecenas. El mecenas financiaba los estudios, los materiales, el tiempo del inventor. A cambio, esperaba resultados útiles. Una máquina de guerra, un sistema de irrigación, una solución a un problema de ingeniería hidráulica. El inventor, a su vez, esperaba protección, sustento y la posibilidad de seguir trabajando. En este contexto, Leonardo actuó como inventor en varios momentos de su vida. Ofreció sus servicios a Ludovico Sforza,
el duque de Milán, con una carta en la que describía una serie de capacidades. Podía diseñar puentes portátiles, máquinas de asedio, cañones de diseño novedoso, barcos con protección contra proyectiles. Era una carta de presentación que hablaba el lenguaje del mecenas militar: utilidad, eficiencia, ventaja táctica. La mayoría de esas propuestas nunca se materializaron, algunas por razones técnicas. Los materiales disponibles no eran suficientes para construir lo que Leonardo imaginaba. Otras por razones económicas. El costo de construir y probar un prototipo podía ser enorme. Otras, simplemente, porque las prioridades del mecenas cambiaban o porque el proyecto se postergaba indefinidamente. Pero las ideas permanecían en los cuadernos. Y en los cuadernos, la ausencia de las limitaciones materiales permitía que las ideas se desarrollaran con una libertad que la realidad no habría tolerado. Leonardo podía diseñar una máquina sin preocuparse demasiado por si los herreros de su época podían fabricar sus componentes. Podía imaginar estructuras, sin calcular si los materiales disponibles podrían soportar las cargas. El papel era un espacio de posibilidad pura. Esta libertad del papel tiene sus propias consecuencias. Permite explorar, pero también permite no enfrentarse a las limitaciones que la realización impondría. Algunos de los inventos de Leonardo que parecen más avanzados eran, en la práctica, irrealizables con los medios de su tiempo, y es posible que él mismo lo supiera. La distancia entre la idea dibujada y el objeto construido era, en muchos casos, infranqueable. El pensamiento de Leonardo se formó en una época de transición intelectual. Las ideas neoplatónicas, difundidas en Florencia por Marsilio Ficino y la Academia Platónica, planteaban que el mundo visible era un reflejo de realidades más profundas y que la mente humana tenía la capacidad de acceder a esas realidades a través de la contemplación y el estudio. Esta visión encajaba bien con la sensibilidad de Leonardo. El mundo visible no era simplemente lo que aparecía, sino la manifestación de principios subyacentes que podían ser comprendidos. La belleza de una forma no era arbitraria. Respondía a proporciones, a relaciones que podían expresarse matemáticamente. La influencia de Vitruvio, el arquitecto romano del siglo I antes de nuestra era, es visible en varios momentos del trabajo de Leonardo. El famoso dibujo que muestra un hombre inscrito en un círculo y un cuadrado es una interpretación de las proporciones del cuerpo humano, según el texto vitruviano, pero va más allá de la mera ilustración. Es una exploración de la relación entre la geometría y el cuerpo, entre la medida abstracta y la forma viviente. Aristóteles era, en la educación medieval y renacentista, una presencia casi omnipresente. Su física, aunque Leonardo la cuestionaría en varios puntos, proporcionaba el marco conceptual dentro del cual se discutía el movimiento, la causalidad y la naturaleza de los elementos. Leonardo lo leyó, lo discutió y, en algunos casos, lo contradijo, no por espíritu de contradicción, sino porque sus observaciones directas le mostraban cosas que la física aristotélica no podía explicar. La geometría euclidiana era también parte del bagaje intelectual de la época, y Leonardo la estudió con seriedad. La geometría le proporcionaba herramientas para pensar la forma, la proporción, la estructura. Sus cuadernos contienen numerosas exploraciones geométricas, transformaciones de figuras, estudios de proporciones, intentos de resolver problemas clásicos como la cuadratura del círculo. Fue también un lector de la obra de Luca Pacioli, matemático franciscano,
con quien colaboró en una obra sobre proporciones. Pacioli le introdujo a aspectos más formales de las matemáticas, y aunque Leonardo no fue nunca un matemático en el sentido técnico del término, de la relación con las matemáticas permaneció como un horizonte constante de su pensamiento. Los primeros inventos que aparecen en los cuadernos de Leonardo son, en su mayoría, variaciones sobre máquinas simples ya conocidas: palancas, poleas, engranajes, tornillos. El interés de Leonardo no era inventar estas máquinas, sino comprenderlas, analizar los principios que las hacían funcionar y explorar hasta dónde podían llevarse esos principios. Diseñó grúas de diferentes configuraciones, buscando maneras de reducir el esfuerzo necesario para elevar cargas pesadas. Exploró sistemas de engranajes que pudieran transmitir movimiento y transformar su dirección o velocidad. Dibujó tornillos de diferentes ángulos y diseños, analizando cómo variaba su eficiencia mecánica. Hay en estos dibujos una preocupación constante por la fricción. Leonardo entendía, de manera intuitiva, que la fricción era el enemigo del movimiento eficiente. Sus diseños buscan minimizarla. Superficies pulidas, cojinetes simples, configuraciones que reducen el contacto entre piezas móviles. Este interés por la fricción lo llevaría, en páginas posteriores de sus cuadernos, a observaciones que anticipan conceptos que la física moderna formalizaría siglos después. Las máquinas que diseñó en esta etapa temprana tienen una característica común: son concebibles con los medios de la época. Los herreros de Florencia o Milán habrían podido fabricar sus componentes. Los carpinteros habrían podido construir sus estructuras. El salto entre el dibujo y el objeto era, en estos casos, un salto técnicamente posible, aunque no siempre económicamente viable. Pero sus estudios de mecánica lo llevaron también a reflexionar sobre conceptos más abstractos. La noción de lo que hoy llamamos energía era para él algo cercano a la fuerza impresa, el impulso que un objeto recibe y transmite. Sus reflexiones sobre el movimiento tienen un carácter empírico, pero también especulativo. Buscan principios generales, no solo descripciones de casos particulares. Los estudios anatómicos de este periodo están también conectados con la mecánica. Leonardo veía el cuerpo humano como una máquina. Los huesos eran palancas, los músculos eran cables, las articulaciones eran pivotes. Comprender la anatomía era, en parte, comprender la mecánica del movimiento humano. Esta perspectiva era, en su época, novedosa y tendría consecuencias importantes para sus reflexiones posteriores sobre el vuelo. El agua era, o para Leonardo, una obsesión recurrente. Aparece en sus cuadernos con una frecuencia que no tiene equivalente en ningún otro tema. El agua en movimiento, el agua en reposo, el agua golpeando una superficie, el agua fluyendo por un canal, el agua en un remolino. Todas estas situaciones lo fascinaban y las registraba con una atención excepcional. Sus estudios hidráulicos tienen una doble naturaleza. Por un lado, son observaciones científicas, intentos de comprender el comportamiento del fluido, los principios que gobiernan su movimiento, la manera en que responde a diferentes formas de canal o de obstáculo. Por otro lado, son diseños de ingeniería, propuestas para canalizar, elevar, distribuir o contener el agua con fines prácticos. Diseñó sistemas para desviar ríos, para drenar terrenos pantanosos, para irrigar campos, y algunos de estos proyectos fueron encargos reales. Trabajó en el proyecto de canalización del Arno, que buscaba crear una vía navegable entre Florencia y el mar, aunque el proyecto nunca se completó. Trabajó también en la regulación de los canales de Milán, que era en esa época
una red hidráulica importante para la agricultura y el transporte. En sus cuadernos aparecen también dispositivos más especulativos, máquinas para elevar agua mediante tornillos helicoidales, una variación del tornillo de Arquímedes, sistemas de compuertas que podían abrirse y cerrarse con mecanismos automáticos, estructuras para aprovechar la energía del agua en movimiento. Las observaciones sobre el comportamiento del agua lo llevaron también hacia reflexiones sobre la erosión, sobre la formación de los valles fluviales y sobre la manera en que los sedimentos se depositan. En esas páginas hay intuiciones que apuntan hacia lo que la geología moderna llamaría procesos sedimentarios y erosivos. Esta relación con el agua no será solo científica, ni solo práctica. Hay en los dibujos de Leonardo, representando el agua, un componente estético que es difícil ignorar. La manera en que captura los remolinos, la turbulencia, la suavidad de una superficie en calma, sugiere que el agua era para él también un objeto de contemplación, algo que miraba con un placer que iba más allá de la utilidad. El vuelo fue, quizás, la ambición más persistente de Leonardo. Aparece en sus cuadernos desde periodos tempranos y regresa en distintos momentos de su vida, con diseños cada vez más elaborados y con una comprensión creciente de los problemas que implicaba. La observación de los pájaros fue el punto de partida. Leonardo los estudiaba con la misma atención minuciosa que dedicaba a todo lo demás. El ángulo de las alas durante el planeo, la manera en que ajustaban la curvatura para cambiar de dirección, la relación entre el tamaño del ala y el peso del cuerpo. Sus cuadernos contienen centenares de dibujos de aves en diferentes posiciones de vuelo, acompañados de anotaciones que buscan extraer principios generales. El primer concepto que desarrolló fue el del ornitóptero, una máquina que volaría imitando el movimiento de alas de un pájaro, mediante el esfuerzo muscular del piloto. El principio era simple en su formulación, pero enormemente complejo en su realización. Las alas debían ser lo suficientemente grandes para generar sustentación, pero lo suficientemente ligeras para que el piloto pudiera moverlas con sus propios músculos. Los primeros diseños de ornitóptero muestran estructuras de alas en las que el piloto, tumbado en posición horizontal, accionaría los mecanismos con piernas y brazos. La forma de las alas estaba inspirada en las de los pájaros, una estructura de varillas rígidas cubiertas de una membrana flexible, como la de los murciélagos. El movimiento sería una combinación de batida y torsión, similar al que Leonardo había observado en el vuelo de las aves. Estos primeros diseños presentan problemas que Leonardo probablemente conocía, aunque no los nombrara explícitamente. La energía que puede generar el cuerpo humano es insuficiente para sostener en el aire un dispositivo lo bastante grande para cargar con el peso de un adulto. Los pájaros pueden volar porque sus músculos, relativos a su peso, son extraordinariamente potentes, y porque sus cuerpos están diseñados evolutivamente para esa función. Un humano, por más entrenado que esté, no puede generar, con brazos y piernas, la fuerza necesaria para batir unas alas que lo sostengan en el aire. Pero en el papel, en los cuadernos, el problema parecía resoluble, y la exploración continuó. Paralelo a sus estudios sobre el vuelo, Leonardo desarrolló una comprensión profunda de los mecanismos de transmisión de movimiento. Engranajes, resortes, excéntricas, cams, los componentes que permitían convertir un tipo de movimiento en otro, almacenar energía mecánica y liberarla de manera controlada. Los relojes de su época funcionaban con mecanismos de escape y pesas o resortes, que Leonardo
estudió estos mecanismos con atención. El diseño de un reloj era, en el siglo XV, uno de los problemas tecnológicos más sofisticados. Requería componentes fabricados con precisión, materiales de propiedades específicas y una comprensión profunda de la dinámica del movimiento. Sus exploraciones de los resortes lo llevaron a reflexionar sobre la naturaleza de la energía almacenada. Un resorte comprimido tiene la capacidad de hacer trabajo. Al liberarse, transmite esa energía a los mecanismos a los que está conectado. Leonardo intuyó la proporcionalidad entre la compresión y la fuerza ejercida, algo que se formalizaría siglos después en la ley de Hooke. Los engranajes aparecen en sus cuadernos en configuraciones muy variadas. Engranajes cónicos para cambiar la dirección del movimiento. Engranajes de tornillo, sin fin, para reducir la velocidad y aumentar la fuerza. Trenes de engranajes para multiplicar o dividir la velocidad. Hay en esas páginas una exploración sistemática del espacio de posibilidades que ofrecen los engranajes, que se parece más a una investigación que a un catálogo de soluciones conocidas. Esta comprensión de la transmisión de movimiento sería fundamental para sus proyectos de máquinas más complejas. Una máquina voladora que funcionara mediante el esfuerzo muscular necesitaría un sistema de transmisión eficiente para convertir el movimiento de piernas y brazos en el movimiento de batida de las alas. Un tanque necesitaría un mecanismo para que el esfuerzo de los operadores se tradujera en el movimiento de las ruedas. La transmisión de movimiento era la clave que conectaba la fuente de energía con la función. A medida que los años pasaban, los diseños de Leonardo para máquinas voladoras se volvían más elaborados. Las primeras versiones, basadas en la imitación directa del vuelo de los pájaros, fueron dando paso a concepciones más complejas, que incorporaban una comprensión más matizada de los principios del vuelo. En el Códice sobre el vuelo de los pájaros, escrito probablemente alrededor de 1505, aparece una síntesis de años de observación y reflexión. Las páginas contienen no solo dibujos de aves en diferentes posiciones, sino también análisis de la función de cada parte del ala, reflexiones sobre el papel del viento en el vuelo, y notas sobre cómo un dispositivo artificial podría aprovechar las corrientes de aire. Los ornitópteros de este período tardío son más sofisticados que los primeros. Las alas ya no imitan solo la batida del pájaro, sino que intentan incorporar la torsión que Leonardo había observado. La manera en que las plumas externas del ala se tuercen ligeramente durante el movimiento para optimizar la sustentación. Esta observación era correcta, y los ingenieros aeronáuticos modernos la reconocen como una intuición notable para su época. Pero el problema fundamental permanecía sin solución. La energía muscular humana era insuficiente. Leonardo lo sabía, o al menos comenzaba a sospecharlo. En algunas páginas de sus cuadernos tardíos hay notas que sugieren la búsqueda de fuentes de energía alternativas, resortes más potentes, mecanismos de almacenamiento de energía que pudieran liberar su potencia en el momento de despegue. El planeador representa, en ese contexto, una solución parcial al problema de la energía. Si la máquina no necesitaba propulsión propia, sino solo la capacidad de aprovechar las corrientes de aire, entonces el peso del operador se convertía en un recurso en lugar de un obstáculo. Leonardo diseñó estructuras que recuerdan, de manera rudimentaria, a los planeadores modernos. Alas fijas, control mediante el desplazamiento del peso del piloto, aprovechamiento de las corrientes ascendentes,
La pregunta de si alguno de estos diseños habría podido volar, aunque fuera brevemente, ha generado debate entre los historiadores de la tecnología. Algunas reconstrucciones modernas de sus planeadores sugieren que, con materiales adecuados y condiciones favorables, podría haber sido posible una trayectoria de vuelo corta. Pero estas reconstrucciones implican también selecciones y ajustes que el diseño original no siempre especifica con claridad. Entre todos los diseños de máquinas voladoras que aparecen en los cuadernos, el ornitóptero ocupa un lugar central. Es el concepto al que Leonardo regresó con mayor frecuencia, al que dedicó más páginas y más variaciones. La estructura básica consistía en un marco de madera, ligera, al que se unían las alas. Las alas mismas estaban formadas por varillas de madera o bambú, dispuestas en forma de abanico y cubiertas de una membrana, tafetán, según algunas notas, o cuero muy fino. La membrana debía ser impermeable y lo más ligera posible. El equilibrio entre estas dos propiedades era uno de los problemas que los materiales del siglo XV no resolvían fácilmente. El piloto se posicionaba en posición horizontal o con el pecho apoyado sobre una superficie acolchada. Accionaba el movimiento de batida de las alas mediante pedales y palancas conectados por cuerdas y poleas a los puntos de articulación de las alas. La idea era que las piernas, más fuertes que los brazos, proporcionaran la mayor parte de la fuerza, mientras los brazos se ocupaban del control de dirección. Los ángulos de batida, la frecuencia, la relación entre el área del ala y el peso total del sistema. Leonardo consideraba todos estos parámetros, aunque sin las herramientas matemáticas que habrían permitido calcularlos con precisión. Sus análisis son cualitativos. Más grandes las alas, mayor la sustentación, más rápida la batida, mayor el empuje. Pero la relación cuantitativa exacta entre estos factores era algo que escapaba a sus métodos. Las versiones más tardías del ornitóptero incorporan elementos de control que los primeros diseños no tenían. Hay indicios de superficies que podían inclinarse para controlar el alabeo, de colas con formas variables que permitirían controlar el cabeceo. Estos elementos son intuiciones correctas. El control de las superficies es exactamente el problema que los hermanos Wright resolverían 4 siglos después. El mayor obstáculo no era el diseño, sino la fuente de energía. Un ser humano puede generar, durante un esfuerzo sostenido, una potencia de alrededor de 0,1 kilovatios. Para mantener en el aire un dispositivo con el peso suficiente para transportar a un adulto, se necesita bastante más que eso. La solución a este problema no llegaría hasta la invención del motor de combustión interna. Pero entre los inventos de Leonardo que aparecen en sus cuadernos, el vehículo blindado ocupa un lugar peculiar. No es, como las máquinas voladoras, el fruto de una obsesión recurrente. Aparece en un periodo específico, el de su trabajo al servicio de Ludovico Sforza en Milán, y está claramente vinculado a las necesidades militares de su mecenas. El diseño, conservado en el Códice Atlántico, muestra una estructura circular y achatada, que recuerda a una tortuga. La cubierta exterior estaría protegida por placas de metal inclinadas, diseñadas para que los proyectiles enemigos rebotaran en lugar de penetrar. En el interior, un conjunto de ruedas permitiría el desplazamiento, accionadas por los hombres que viajaban dentro. El sistema de propulsión era el punto débil del diseño. Los hombres en el interior accionarían manivelas conectadas a las ruedas, pero el esfuerzo necesario para mover una estructura tan pesada era considerable, y la velocidad que podría alcanzarse sería muy limitada.
El campo de batalla del siglo XV, con su terreno irregular, su barro y sus obstáculos, no habría sido un entorno favorable para un vehículo así. Hay una observación técnica que ha generado mucha discusión. En el diseño original de Leonardo, las ruedas delanteras y traseras estaban orientadas de manera que habrían girado en sentidos opuestos, haciendo el vehículo inoperable. Se han propuesto diferentes explicaciones: que era un error de dibujo, que Leonardo lo hizo intencionalmente para evitar que alguien robase y construyera el diseño, o simplemente que el dibujo era una exploración conceptual y no un plano constructivo. La idea central del vehículo blindado, un arma que protegía a sus ocupantes mientras avanzaba hacia el enemigo, era original y mostraba una comprensión táctica del combate. Pero los medios técnicos del siglo XV no podían materializarla de manera efectiva. Leonardo diseñó también estructuras militares que pertenecen a una categoría diferente. No máquinas complejas, sino soluciones de ingeniería civil aplicadas a las necesidades del campo de batalla. El puente de autosoporte es uno de los diseños más elegantes de este periodo. Consiste en un conjunto de vigas entrelazadas que se sostienen mutuamente sin necesidad de clavos ni uniones permanentes. La estabilidad de la estructura emerge de la geometría de su disposición. Cada viga está comprimida por el peso de las que la rodean, y esa compresión es precisamente lo que la mantiene en su lugar. Este principio no era una invención de Leonardo. La ingeniería de arcos de piedra se basa en la misma lógica, pero su aplicación a una estructura portátil de madera, que podía montarse y desmontarse rápidamente, era una adaptación inteligente para el contexto militar. Un ejército que pudiera cruzar ríos con rapidez tenía una ventaja táctica significativa. Los diseños de puentes de Leonardo muestran variaciones sobre este tema. Versiones de diferente longitud, adaptadas a ríos de diferentes anchos, con diferentes configuraciones de las vigas. Hay también bocetos de puentes giratorios, que podían ponerse en posición horizontal para negar el cruce al enemigo, o inclinarse para permitirlo. Otras estructuras militares en sus cuadernos incluyen escalas y dispositivos de asalto para atacar murallas, catapultas de diferentes configuraciones y mecanismos para proteger a los asaltantes mientras se acercaban a las defensas enemigas. Muchos de estos diseños retoman máquinas conocidas desde la antigüedad, pero con modificaciones que buscan aumentar su eficiencia o ampliar sus capacidades. Los proyectos hidráulicos de Leonardo se volvieron con el tiempo más ambiciosos. Ya no se trataba solo de analizar el comportamiento del agua o de diseñar sistemas de irrigación sencillos. Había propuestas para transformar el territorio a gran escala. El proyecto del Canal del Arno, en el que Leonardo trabajó en el periodo en que residía en Florencia, bajo los auspicios del gobierno de la ciudad, era enormemente ambicioso. El objetivo era crear una vía navegable que conectara Florencia con el mar Tirreno, pasando por Pisa. Esto habría transformado la economía de la región, permitiendo el transporte de mercancías sin el largo rodeo por tierra. Leonardo trazó mapas detallados del territorio, estudió el perfil del terreno, calculó las alturas que el canal debería salvar. Sus mapas de la Toscana son, en sí mismos, documentos notables. Muestran una comprensión de la representación cartográfica que era avanzada para su época, con una atención a la topografía que los mapas medievales raramente incluían. El proyecto no se realizó, por razones que combinaban la complejidad técnica con las dificultades políticas. Pero los estudios que Leonardo produjo para él
contribuyeron al desarrollo de sus ideas sobre hidráulica y sobre la transformación del paisaje. Diseñó también máquinas para drenar zonas pantanosas, bombas de agua accionadas por ruedas hidráulicas o por fuerza animal, sistemas de compuertas que permitían controlar el nivel del agua en zonas inundables. Algunos de estos diseños tienen una sofisticación mecánica considerable, con mecanismos de válvula que se accionan automáticamente en respuesta al nivel del agua. Para comprender por qué tantos inventos de Leonardo no se construyeron, es necesario entender el contexto tecnológico en el que vivió. El siglo XV era una época de transición. Algunas técnicas de fabricación estaban bien desarrolladas, pero muchas de las que serían necesarias para sus diseños más avanzados simplemente no existían. La metalurgia era una de las limitaciones más importantes. Los herreros de la época podían producir hierro forjado y bronce fundido con una calidad razonable, pero la fabricación de componentes metálicos con las tolerancias precisas que muchos diseños de Leonardo habrían requerido era enormemente difícil. Un engranaje que no encajara con precisión en su contraparte perdería eficiencia rápidamente y se desgastaría. Los materiales de la época tenían también propiedades que imponían límites estrictos. La madera, que era el material estructural más común y accesible, tiene una resistencia a la tensión mucho menor que el acero. Las estructuras que soportarían las fuerzas de una máquina voladora habrían necesitado, para funcionar correctamente, materiales que no existirían hasta siglos después. La energía era otro límite fundamental. En el siglo XV, las fuentes de energía disponibles eran la fuerza muscular humana y animal, el viento, mediante molinos, y el agua en movimiento, mediante ruedas hidráulicas. Estas fuentes de energía eran suficientes para las máquinas de la época, pero insuficientes para las más ambiciosas concepciones de Leonardo. El cálculo matemático era también una limitación, aunque de un tipo diferente. La física matemática que permitiría calcular con precisión las fuerzas en una estructura o la energía necesaria para un determinado movimiento no se desarrolló hasta Newton y sus contemporáneos en el siglo XVII. Leonardo diseñaba con intuición e inferencia cualitativa. Sus resultados eran a menudo correctos en su dirección, pero imprecisos en sus magnitudes. Las razones por las que los inventos de Leonardo no se construyeron son múltiples y se superponen. No hay una explicación única que cubra todos los casos. En algunos casos, el problema era técnico. Los materiales o las técnicas de fabricación disponibles no eran suficientes para realizar el diseño. El ornitóptero requería materiales más ligeros y resistentes de los que existían. El tanque blindado requería un sistema de propulsión más potente del que el esfuerzo humano podía proporcionar. En otros casos, el problema era económico. El costo de construir un prototipo y ensayarlo era enorme, y los mecenas no siempre estaban dispuestos a financiar experimentos cuyo resultado era incierto. Un proyecto que prometía beneficios claros podía obtener financiación. Un experimento cuyo objetivo era verificar si una idea funcionaba era más difícil de justificar. En algunos casos, el contexto político desempeñó un papel. La caída de Ludovico Sforza en 1499, cuando las tropas francesas tomaron Milán, interrumpió bruscamente los proyectos en los que Leonardo estaba trabajando. Tuvo que abandonar la ciudad y buscar nuevos mecenas, y en ese proceso muchos proyectos quedaron inconclusos. Hay también razones que tienen que ver con la propia naturaleza del trabajo de Leonardo.
Sus cuadernos muestran una mente que se movía con rapidez de un proyecto a otro, que comenzaba una idea, la desarrollaba hasta cierto punto y luego la abandonaba provisionalmente para retomar otra. Esta movilidad del pensamiento era productiva en términos de generación de ideas, pero menos favorable para la culminación de proyectos concretos. Y hay, finalmente, razones que tienen que ver con la relación entre la idea y la realización. Construir una máquina no es lo mismo que dibujarla. La realización introduce problemas que el papel no anticipa. El peso real de los materiales, la fricción real de las juntas, la deformación real de las estructuras bajo carga. Leonardo, que era capaz de imaginar con gran precisión la forma y la función de sus máquinas, no siempre tenía acceso a los recursos y las condiciones para enfrentarse a esos problemas reales. Hay una tensión en los cuadernos de Leonardo que es difícil de resolver completamente. La tensión entre la libertad de la imaginación y las restricciones de la realidad. En el papel, una máquina puede ser lo que el diseñador quiera. Las leyes de la física se aplican, pero sus consecuencias prácticas no se manifiestan hasta que el objeto existe en el mundo. Una ala puede ser diseñada con la forma perfecta. Si los materiales con los que se construye no tienen las propiedades necesarias, la perfección del diseño no sirve de nada. Leonardo era consciente de esta tensión, al menos en parte. Sus cuadernos contienen reflexiones sobre la diferencia entre la ciencia teórica y la experiencia práctica, sobre la necesidad de verificar las ideas con la realidad. Pero también contienen diseños que parecen ignorar esa verificación, que avanzan más allá de lo que los medios disponibles podían soportar. Esta paradoja no disminuye el valor del trabajo de Leonardo. Al contrario, permite entenderlo en su complejidad. No era ni un ingeniero puramente práctico, ni un soñador desconectado de la realidad, sino algo más difícil de categorizar. Un pensador que habitaba la frontera entre lo posible y lo imaginado, y que avanzaba en ambas direcciones simultáneamente. La pregunta de si sus inventos podrían haber funcionado es, en cierto modo, una pregunta mal planteada. Muchos de sus diseños contienen principios correctos que, aplicados con materiales adecuados, habrían funcionado. Pero los materiales adecuados no existían. Eso los hace funcionales o no funcionales. La respuesta depende de qué se entienda por funcional. Lo que sí puede decirse es que sus inventos contenían ideas que el tiempo validaría. El principio del planeador, el control de superficies, la transmisión mecánica, el vehículo blindado, los sistemas de compuertas hidráulicas. Todas estas ideas reaparecerían, independientemente o inspiradas en sus cuadernos, en los siglos siguientes. El trabajo de Leonardo no fue estático. A lo largo de su vida, de sus ideas evolucionaron, se refinaron, se complejizaron, se abandonaron y se retomaron. Los cuadernos registran esa evolución con una claridad que pocos otros documentos históricos pueden ofrecer. En sus primeros años en Milán, bajo el patrocinio de Ludovico Sforza, su trabajo estuvo fuertemente orientado hacia las aplicaciones militares y la ingeniería civil. Los inventos de ese periodo tienen un carácter más pragmático, más orientado hacia las necesidades inmediatas del mecenas. Con el tiempo, y a medida que su reputación crecía y sus mecenas cambiaban, el trabajo se volvió más diverso. En Roma, bajo el papado de León X, tuvo acceso a recursos y a una comunidad intelectual que amplió sus horizontes. En Francia, en los últimos años de su vida, bajo la protección del rey Francisco I,
tuvo quizás la mayor libertad de su carrera para dedicarse a sus propios proyectos. La madurez intelectual se refleja en los cuadernos. Los diseños de la última etapa son más cuidadosos, más atentos a los detalles técnicos, más conscientes de las limitaciones. Las reflexiones teóricas son más profundas. Hay menos de la energía desbordante de los primeros cuadernos y más de una sabiduría lenta, acumulada. La anatomía, que había comenzado como un estudio al servicio de la pintura, se había convertido en una investigación en sí misma. Los estudios del corazón, en particular, muestran una comprensión del funcionamiento del sistema cardiovascular que anticipa descubrimientos que la medicina formalizaría un siglo después. En 1516, Leonardo cruzó los Alpes por última vez y tenía 64 años y aceptó la invitación del rey Francisco I de Francia para instalarse en el castillo de Clos, cerca de Amboise. El rey le proporcionó una residencia, una pensión y, fundamentalmente, libertad. En esos últimos años franceses, Leonardo trabajó menos con el pincel y más con la pluma. Sus manos habían perdido parte de la destreza que le había permitido pintar con la precisión de su juventud. Pero su mente seguía activa. Siguió llenando páginas con observaciones, diseños y reflexiones. Los proyectos de ese periodo incluyen diseños para festividades reales, planos de canales para la región del Loire, reflexiones sobre la geometría y la transformación de figuras. Hay también páginas de carácter más contemplativo, reflexiones sobre el tiempo, sobre la naturaleza del movimiento, sobre la relación entre el hombre y el cosmos. El rey Francisco I, según testimonios de la época, lo visitaba con frecuencia y conversaba con él durante horas. Leonardo era ya una figura de enorme reputación, aunque sus obras más conocidas en ese momento eran las pinturas, no los cuadernos, cuyo contenido permanecía prácticamente desconocido para el mundo. En mayo de 1519, Leonardo murió en Clos. Tenía 67 años. Sus cuadernos pasaron a manos de su discípulo Francesco Melzi, que los custodió durante décadas, pero no los publicó. Después de la muerte de Melzi, los cuadernos comenzaron a dispersarse. Algunos pasaron de mano en mano, otros fueron comprados por coleccionistas, otros desaparecieron. El redescubrimiento de los cuadernos de Leonardo fue un proceso lento y no lineal. No hubo un momento único de revelación, sino una serie de descubrimientos graduales, extendidos a lo largo de siglos, en los que diferentes colecciones fueron siendo identificadas, estudiadas y, eventualmente, publicadas. El Códice Atlántico, la colección más grande de páginas de Leonardo, llegó a la Biblioteca Ambrosiana de Milán en el siglo XVII. El Códice Leicester fue comprado por coleccionistas privados y pasó por varias manos antes de ser adquirido en el siglo XX por un industrial americano. El Códice de Madrid, perdido durante siglos en la Biblioteca Nacional de España, fue redescubierto en 1965. Cada nuevo descubrimiento revelaba aspectos de la obra de Leonardo que no habían sido conocidos antes. Los estudios hidráulicos del Códice de Madrid mostraban una profundidad y sistematicidad que los fragmentos conocidos anteriormente no permitían imaginar. Los estudios anatómicos de la Royal Collection revelaban una comprensión del cuerpo humano que habría transformado la medicina si hubieran sido publicados en su momento. El proceso de transcripción y traducción de los cuadernos fue lento. La escritura especular, el uso de abreviaturas personales, el italiano del siglo XV con sus particularidades dialectales.
Todo eso hacía difícil la lectura para los estudiosos de épocas posteriores. Las primeras ediciones publicadas de los cuadernos de Leonardo aparecieron en el siglo XIX, 4 siglos después de su muerte. A medida que el contenido de los cuadernos se iba haciendo accesible, la imagen de Leonardo fue transformándose. De gran pintor del Renacimiento, se fue convirtiendo también en precursor de la ingeniería moderna, de la aeronáutica, de la anatomía científica, de la geología. Cada disciplina encontraba en sus páginas anticipaciones de sus propios desarrollos posteriores. La influencia de Leonardo sobre la ciencia y la ingeniería que vino después de él es un tema de debate complejo. En la mayoría de los casos, no hubo una transmisión directa. Sus cuadernos no fueron publicados ni difundidos en vida, y los inventos y observaciones que contenían no pudieron influir sobre los científicos e ingenieros que trabajaron en los siglos siguientes. Pero hay otro tipo de legado, que es más difícil de medir, pero no menos real. La manera en que Leonardo se aproximó al estudio del mundo natural, la combinación de observación directa, representación precisa y reflexión teórica, anticipa la actitud que caracterizaría a la ciencia moderna. Su desconfianza hacia la autoridad de los textos, su insistencia en verificar las afirmaciones contra la experiencia, su búsqueda de principios generales detrás de los fenómenos particulares, todo eso lo sitúa en una tradición intelectual que llegaría a ser dominante siglos después de su muerte. Cuando los cuadernos comenzaron a ser estudiados sistemáticamente, en el siglo XIX, la ingeniería y la ciencia habían avanzado lo suficiente para poder leer en sus páginas cosas que las épocas anteriores no habrían podido reconocer. Los principios del vuelo, que los ingenieros aeronáuticos del siglo XIX buscaban con urgencia, aparecían esbozados en las páginas del códice sobre el vuelo de los pájaros. Los estudios anatómicos tenían una precisión que los anatomistas del siglo XIX podían apreciar con un ojo formado. Este reconocimiento tardío generó una narrativa sobre Leonardo como genio incomprendido, como hombre que había llegado siglos antes de su tiempo. Esa narrativa tiene algo de cierto, pero también algo de simplificador. Leonardo no era un científico moderno trasplantado al siglo XV. Era un hombre del Renacimiento, formado en las tradiciones de su época, que empujó esas tradiciones hasta sus límites, pero que también estaba limitado por ellas. Lo que distingue a Leonardo no es solo la originalidad de sus ideas, sino la intensidad de su curiosidad. Una curiosidad que no tenía límites disciplinares, que no se detuviera ante las fronteras convencionales del conocimiento, que se aplicara con la misma atención a una flor, a una corriente de agua, a la mecánica de un engranaje o a la expresión del dolor en un rostro. Cuando los ingenieros aeronáuticos del siglo XIX comenzaron a estudiar el vuelo de los pájaros como modelo para sus propias máquinas, estaban siguiendo el mismo camino que Leonardo había seguido 4 siglos antes, no necesariamente porque conocieran su trabajo, sino porque la naturaleza plantea los mismos problemas a quien la observa con atención. El diseño de los planeadores que Lilienthal construyó a finales del siglo XIX y que los hermanos Wright estudiarían y mejorarían, comparte principios con los diseños de Leonardo. Alas curvadas que generan sustentación, control mediante la modificación de la posición del cuerpo o de las superficies. Las soluciones concretas son diferentes, porque los materiales y los conocimientos disponibles eran diferentes. Pero el problema es el mismo. La hidráulica moderna, con sus sistemas de compuertas,
sus bombas y sus canales tiene también ecos de los proyectos de Leonardo. No porque los ingenieros modernos se inspiraran directamente en sus cuadernos, sino porque los problemas de mover y controlar el agua son siempre los mismos, y las soluciones convergen. En la anatomía, el caso es más directo. Los estudios de Leonardo sobre el corazón, redescubiertos y estudiados sistemáticamente en el siglo XX, revelaron una comprensión del funcionamiento de las válvulas cardíacas que los médicos modernos han confirmado como correcta. Sus observaciones sobre el flujo de la sangre a través de las válvulas, capturadas en dibujos de una precisión notable, coinciden con lo que los cardiólogos han verificado con instrumentos que Leonardo no podía imaginar. Hay algo melancólico, en un sentido tranquilo y no dramático, en la historia de los cuadernos de Leonardo. Miles de páginas llenas de ideas, observaciones y diseños, custodiadas en archivos y colecciones privadas, leyendo en silencio durante siglos, mientras el mundo avanzaba independientemente hacia algunas de las mismas ideas que ellas contenían. El conocimiento que Leonardo acumuló con tanta paciencia y con tanto esfuerzo no pasó, en la mayoría de los casos, a las generaciones siguientes. No porque nadie lo hubiera querido transmitir, sino porque las condiciones para esa transmisión no se daban. Los cuadernos eran difíciles de leer, los textos eran personales y no estaban organizados para la publicación. Y la cultura intelectual de los siglos XVI y XVII no tenía aún los mecanismos que habrían permitido incorporar ese conocimiento al patrimonio compartido. Hay un paralelismo posible con otras historias de conocimiento perdido o retrasado. La obra de Aristarco de Samos, que propuso el heliocentrismo siglos antes de Copérnico. Los trabajos de Al-Haytham sobre óptica, que precedieron en varios siglos a los estudios europeos del siglo XVII. El conocimiento no siempre avanza de manera lineal, acumulativa. Hay interrupciones, desvíos, redescubrimientos. Leonardo es, en ese sentido, un caso extremo de este patrón. La magnitud de lo que contenían sus cuadernos y el tiempo que pasó antes de que ese contenido fuera accesible y comprendido hacen de su historia una de las más singulares en la historia del pensamiento humano. Pero los cuadernos sobrevivieron. Eso en sí mismo es notable. Sobrevivieron a incendios, guerras, dispersiones y descuidos. Se encuentran hoy en museos, bibliotecas y colecciones privadas, donde los estudiosos los consultan y donde el público puede, a veces, verlos de cerca. Las páginas tienen 5 siglos, pero la tinta sigue siendo legible, y los dibujos siguen siendo, en muchos casos, de una precisión que sorprende. En algún momento de su vida, probablemente en sus años más avanzados, Leonardo escribió en uno de sus cuadernos una reflexión sobre el tiempo. Las palabras exactas varían según la traducción, pero el sentido es siempre el mismo. El tiempo, decía, es el consumidor de las cosas. Hay en esa frase una conciencia de la transitoriedad que no tiene nada de angustiado. Es la observación de alguien que ha pasado décadas estudiando el movimiento, el cambio, la transformación, el agua que corre, el fuego que consume, el metal que se oxida. Todo es parte de la misma dinámica. El tiempo no destruye, transforma. Las máquinas que Leonardo dibujó y nunca construyó son, en ese sentido, algo diferente a los fracasos. Son ideas que encontraron su forma en el papel y que, siglos después, encontrarían su forma en el metal, la madera y el aire. El tiempo entre el dibujo y la realización es largo, pero no necesariamente vacío.
Lo que quedó de Leonardo, después de 5 siglos, no son solo las pinturas que se pueden ver en los grandes museos del mundo. Son también esas páginas densas de escritura especular, esos dibujos de alas y engranajes, esos estudios de agua y de cuerpos humanos. Son el registro de una mente que se negó a aceptar que el mundo era solo lo que parecía y que dedicó su vida entera a buscar lo que había debajo de la apariencia. Los cuadernos permanecen, y en su silencio de 5 siglos, te siguen hablando. Esto fue una historia de Relatos de Medianoche. Gracias por la escucha en silencio, desde distintos lugares del mundo. En los comentarios pueden dejarnos desde qué ciudad o país acompañan estas historias, y también compartir sugerencias sobre futuros episodios, personajes, civilizaciones, acontecimientos o épocas que merezcan ser exploradas en próximos relatos. Si este tipo de historias acompaña bien la noche, pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose para que nuevos relatos sigan llegando. Leemos atentos todos los mensajes. Poco a poco se va formando una pequeña comunidad que disfruta aprender historia de manera tranquila, pausada y casi hipnótica. Gracias por acompañar este viaje a través del pasado. Nos encontramos en la próxima historia.